Brasil es hoy por hoy el país más grande y poderoso de Latinoamérica, pero también es el país más afectado por la pandemia del coronavirus en toda la región. Al día que grabo este video, la nación brasileña cuenta con casi 100.000 infectados y más de 8.000 muertos en todo su territorio. De hecho, solo regiones como Sao Paulo tienen más infectados que todo México, Argentina o Colombia. Esto es un claro ejemplo que el país más grande de Sudamérica no siguió medidas sanitarias contra el patógeno que hoy afecta a todo el planeta. De hecho, Brasil ya se ha convertido al día de hoy en el mayor epicentro de la pandemia en toda América Latina. Con este video podremos ver cómo Brasil se convirtió en el país más infectado de toda Latinoamérica y cuáles fueron las fallas de su gobierno en controlar esta enfermedad. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Brasil está perfilándose a ser el mayor foco rojo de la pandemia en todo el mundo. Si bien Brasil cuenta con aproximadamente 100.000 infectados en la actualidad por causa del coronavirus, muchos analíticos estiman que realmente la cifra puede ser mucho mayor, llegando a más de 1 millón de infectados reales en todo el territorio brasileño. El primer caso de esta enfermedad se dio a conocer el 26 de febrero, era una persona que viajó a Italia en días anteriores. Después de eso, poco a poco salieron muchos más casos a la luz. De hecho, para el 12 de marzo, Brasil ya tenía casi 100 infectados confirmados en su territorio. Esto debido a las políticas del gobierno brasileño, que hacían ver como una situación no tan riesgosa al coronavirus. Para ponerte un ejemplo de esto, en varias ocasiones el presidente brasileño Jair Bolsonaro salió al público diciendo que era solo una pequeña gripe o un resfriado, mientras que acusaba a los medios mundiales de sembrar la histeria y el pánico en torno al coronavirus. Con esto, el número de contagiados en el país sudamericano seguía creciendo, y para el 12 de abril, solo un mes después, Brasil ya tenía 22.000 infectados y la suma seguía creciendo. De hecho, el conteo solo duró 10 días en duplicarse. Para el 22 de abril, Brasil ya contaba con 40.000 infectados en su territorio. Aún para este momento, a Jair Bolsonaro le resultaba difícil tomar al virus en serio. De hecho, se opuso a los consejos de su propio ministro de Salud. Abandonó el aislamiento para unirse a reuniones políticas contra el Congreso. Se dio la mano con seguidores en la capital Brasilia y envió un mensaje a millones de personas de que esta situación no era algo de que preocuparse. Era claro que le daba prioridad a la economía por encima de las medidas de aislamiento adoptadas por el resto del mundo. Aunque realmente estas medidas en contra del aislamiento serían un intento para reducir el impacto negativo de la crisis económica inevitable que afectaría a todo el mundo. No olvidemos que Brasil lleva años en una crisis severa que no acaba. El país sudamericano desde 2014 viene teniendo la recesión económica más grande en toda su historia, aunque Brasil siempre se ha considerado la mayor promesa de Latinoamérica, un país emergente capaz de crecer al ritmo que ahora lo hacen China, India o Vietnam. Pero este no ha sido el caso. Entre 2017 y 2018, el Producto Interno Bruto acumulado apenas progresó 2.4% después de una recesión del 7%. Y pese a todo, pese al débil estímulo y dejar de ser la eterna promesa, Brasil fue la gallina de los huevos de oro de las empresas transnacionales. Solo por poner unos ejemplos, el Banco de Santander anotó la mayor parte de sus ganancias en Brasil. Para Telefónica, su principal mercado internacional es Brasil y el de Mapfre también. Además, algunos de los yacimientos más importantes que opera Repsol se encuentran en el país sudamericano. Esto es un ejemplo de que Brasil tiene por dónde salir adelante. Es un país con una población de más de 200 millones de habitantes, una riqueza natural tremenda y una riqueza económica muy elevada, pero podrá ser una gran promesa siempre y cuando se tomen las iniciativas adecuadas. Pero Brasil, a pesar de tener el mercado más grande de toda Latinoamérica, no ha podido salir de su profunda crisis económica. Esto debido a dos factores, el desempleo y la pobreza. La pobreza es una situación muy grave del país, cuenta con el 25% de su población en pobreza. Esto se traduce que 55 millones de brasileños viven bajo la línea de la pobreza. Para que te hagas una idea, es como si toda la población de Colombia o Argentina estuvieran en la situación de tener que vivir con menos de $5 diarios.
De hecho, este fue uno de los mayores retos y promesas de la campaña de Jair Bolsonaro. Durante su campaña, él prometió bajar el índice de pobreza, pero desde que llegó a la presidencia, el número de personas bajo este índice aumentó en 2 millones de individuos. En el tema del desempleo, Brasil cuenta con el 12% de toda su población económicamente activa desempleada. Esto quiere decir que 8 millones de personas no tienen empleos. Este factor hace crecer los comercios informales, que se traduce en que las personas vivan con bajos salarios, poca estabilidad laboral, escasa cobertura de la seguridad social, incumplimiento de los derechos laborales y que no paguen impuestos. De hecho, se estima que 2 de cada 5 trabajadores brasileños no cuentan con un contrato firmado, lo que implica que los trabajos informales aumentaron en 1.2 millones desde 2014 hasta la fecha. Brasil, en vez de crecer económicamente, se está yendo para abajo, pero con el tema del coronavirus, esto puede ser mucho más grave. El gobierno estima un crecimiento próximo a 0, pero el mercado prevé un desplome del 5.3% del Producto Interno Bruto en 2020. La recesión y los recortes de empleo son seguros este año, un panorama muy parecido a los años 2015 y 2016, cuando Brasil vivió una recesión económica ya antes mencionada. Pero ahora la culpa la tiene el coronavirus. Algunas empresas ya empezaron a bajar los sueldos y otras a despedir a sus empleados. Bares, restaurantes y tiendas son las primeras en hacer sus cálculos. De hecho, en el estado de Sao Paulo, por ejemplo, el epicentro del coronavirus en Brasil, ya se ha prohibido que las tiendas abran. Por ahora, algunas empresas intentan posponer lo inevitable, bajo una economía que ya viene en una lenta recuperación. Por otro lado, líneas aéreas brasileñas como Gol han optado por reducir la jornada laboral debido a que las líneas aéreas son uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus debido a la reducción de los vuelos. La situación económica en Brasil es muy grave, debido al patógeno que afecta a todo el planeta. Con esto, el gobierno brasileño está llevando a cabo un plan de inyectar 30.000 millones de dólares en toda la economía brasileña para así poder levantarla. Los recursos servirán para proteger más de 2 millones de empleos y para financiar durante 6 meses la suspensión de pagos de intereses y créditos directos o indirectos a compañías brasileñas, además de dar créditos a pequeñas y medianas empresas, aunque la suma parece ampliamente insuficiente en un país que tiene casi 8 millones de personas desempleadas. Por otro lado, mientras Brasil avanza hacia una emergencia de salud pública y un colapso económico, el presidente Jair Bolsonaro ha logrado agregar un tercer ingrediente a la situación, una crisis política. Esto puede hacer que incluso los brasileños sean más vulnerables a la pandemia. Bolsonaro, en plena crisis del coronavirus, sustituyó a su ministro de Salud Mandetta, un médico que apelaba a la ciencia, era firme partidario al aislamiento social, seguimiento que, como hemos visto, el presidente brasileño quiere evitar para intentar reactivar la economía. También el presidente de Brasil pierde apoyos entre los militares y entre sus aliados políticos gracias a acciones como esta. Por si fuera poco, unos días después, Bolsonaro agrandó la crisis al destituir al director de la Policía Federal de Brasil. Además, mientras Bolsonaro hacía campañas contra el aislamiento social en Brasil con selfies y paseos, los gobiernos de los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro optaron por no seguir las ideas de su presidente y tomaron acciones de cuarentena obligatoria para evitar la propagación del virus. Realmente, según analíticos, se espera que el 70% de la población de Brasil se contagie. Esto quiere decir que aproximadamente 150 millones de personas estén contagiadas. Esto debido a que aún no existe y el gobierno brasileño no tiene intenciones de crear un plan estratégico para evitar la propagación del virus. En resumen, Brasil se encuentra en una crisis social, económica y política sin precedentes en toda su historia, y no se ve por dónde Brasil pueda recuperarse, por lo menos si el coronavirus sigue propagándose por toda la nación sudamericana.